Buenos días, queridos hermanos. Dios bendiga a su bella iglesia. Damos gracias a Dios nuevamente por este día y por darnos la bendición de poder llevar a cabo estos estudios, estas meditaciones a través de estos videos. Le deseo a todos la bendición de Dios y deseo que el Señor siga fortaleciendo a su iglesia, que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre nosotros y nos llenes de poder, de gracia, de fe, de obediencia, de rectitud y santidad. Amén. Así que vamos a orar. Le pido a todos que nos mantengamos en oración. Muchos saben que hay varios hermanos que necesitan de nuestras oraciones. Hay algunos que tienen dificultades de salud y estamos orando por ellos. Así que, como dice el versículo, orad sin cesar, que esta iglesia local se mantenga en la oración ferviente. Amén. Orando fervientemente y orando sin cesar. Dicho eso, les voy a pedir que abran en Hebreos capítulo 11. Vamos a estar leyendo el versículo 32. Hoy vamos a hablar acerca de David. Estamos haciendo esta meditación que hemos titulado Por la Fe. Y hoy nos toca hablar acerca de David. Pero antes de hacer eso, vamos a orar. Padre, gracias te damos por el ejemplo que tú nos das en David. Gracias, oh Dios, por este hombre de Dios, este siervo. Y Dios, gracia que por medio de él podemos aprender a hacer las cosas que te agradan a ti y también no hacer las cosas que te desagradan. Padre, ayúdanos a tener un corazón conforme al tuyo. Y Dios, aun cuando fallamos, ayúdanos a seguir los ejemplos de David, de arrepentimiento, de tristeza y amargura, pero también de conversión genuina y de regreso a la relación íntima y duradera contigo, Padre. Así que, Dios, hay mucho que aprender de David y te damos gracias, oh Jehová, que podemos hoy tomar este tiempo para enfocarnos en él. Pues bien, hermanos, vamos a leer en Hebreos 11:32. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pues bien, hemos estado aprendiendo acerca de la vida de estos héroes de la fe. Los reconocemos como héroes de la fe, no porque fueron hombres perfectos, sino porque en parte sus nombres, sus vidas, sus historias están narrados en el libro de Hebreos capítulo 11. Y el escritor de Hebreos lo presenta a ellos como hombres y mujeres que ejercitaron o se ejercitaron en la fe, en esperar en Dios a pesar de la circunstancia, y enfatiza el tema de la perseverancia y también el tema de las promesas de Dios que se cumplen en el tiempo de Dios y que nosotros tenemos que perseverar en nuestra fe, sabiendo que
en el tiempo de Dios, sus promesas se van a cumplir. Especialmente todas las promesas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces el escritor anima a la audiencia a perseverar en la fe en Cristo, no solamente en los tiempos buenos, fáciles, pero sobre todo en los tiempos difíciles, en los tiempos en que pareciera que Dios ha abandonado a los suyos, que Dios se ha olvidado de los suyos, que Dios no escucha las oraciones y que Dios se tarda en salvar a sus hijos de cualquier que sea el peligro. Entonces, con eso en mente, el escritor de Hebreo menciona a estos personajes como ejemplos de fe, y entre ellos pues está David. Pues bien, hay mucho que decir acerca de David. David es uno de los personajes más conocidos de la Biblia y juega un papel importante en lo que tiene que ver no solamente el pueblo de Israel, pero también en referencia al reino mesiánico que fue prometido a David, a su descendencia o a sus descendientes. Y sabemos que la Biblia confirma que Cristo Jesús fue un descendiente de David y que Cristo Jesús va a reinar sobre Israel y sobre el mundo entero. Él se va a sentar en el trono de su padre David. Y por eso David juega un papel muy importante. Recordemos que a Jesús lo llamaron hijo de David. Y en parte a él se le llamaba hijo de David porque él fue descendiente de David. Lo cual afirma que Jesús en la carne tiene el derecho, la potestad, la autoridad de ser rey de Israel, el pueblo de Dios. Pero también Cristo no solamente es el rey de Israel, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el rey de todo creyente, Él es el rey del pueblo de Dios. Y damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Rey, que podemos leer en su libro, en la Biblia, acerca de David, acerca de este hombre que la Biblia dice en Hechos 13, en Hechos 13, 22, dice lo siguiente acerca de David. Quitado este, les levantó por rey a David. O sea, está hablando acerca de Saúl, que Saúl fue el primer rey de Israel y por su desobediencia fue rechazado por Dios y Dios eventualmente lo quitó del reino, y después que lo quitó, Dios confirmó que iba a levantar a David como rey de Israel. Y por eso dice en Hechos 13:22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. Esto es lo que Dios tiene que decir acerca de David, acerca de su corazón. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, este título que David recibió de Dios es un título muy, muy especial, y enfatizamos numerosas veces que estos hombres de Dios recibieron estos títulos, estos nombres, estos testimonios, no porque fueron perfectos, sino porque ellos creyeron en Dios
y caminaron con Dios y obedecieron a Dios en momentos importantes de su vida. Y David pues fue uno de ellos. Ahora bien, hermano, podemos enfocarnos en un sinnúmero de cosas acerca de la vida de David, pero lo que yo quiero hacer es, ya que nos toca hablar de David, es ir al Salmo 37 y resumir algunas de las cosas que podemos aprender acerca de este personaje, de este hombre de Dios. Como sabemos, David escribió numerosos salmos, y uno de los salmos que David escribió fue el Salmo 37. Entonces quiero que leamos el Salmo 37 y nos enfoquemos en 5 lecciones que podemos aprender acerca de David. Salmo 37 del 3 al 7 dice: confía en Jehová y haz el bien. Pues bien, lo primero que aprendemos de David es que él fue un hombre de Dios que aprendió a confiar en Dios. David aprendió desde joven, desde el tiempo que tuvo que cuidar de las ovejas de sus padres, desde el tiempo que confrontó a Goliat y en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, peleó contra él y lo derrotó. Desde ese entonces, David demostró tener una confianza en Dios que excedía, que estaba por encima de muchos en su generación, en especial sus hermanos. Así que David dice aquí en este salmo: confía en Jehová. Confiar en Jehová es caminar por fe, no por vista. Recordemos, hermanos, que como creyentes tenemos que tener en la memoria este versículo en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confiar en Dios, amar a Dios, son cosas que están extremadamente conectadas. Entonces, si tú eres una persona que confía en Dios, porque tú lo amas. Si tú lo amas, tú vas a confiar en Él. Y la Biblia nos recuerda o nos dice, nos manda a que recordemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Y esto es una lección muy importante. No solamente lo fue importante en la vida de David, pero también lo es importante en la vida de cada creyente. Confiar en Jehová. Saber que aunque Dios nos permita pasar por momentos difíciles, y aunque hay momentos que es difícil determinar qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas, determinar cuál es la voluntad de Dios en cierta circunstancia, tenemos que perseverar, tenemos que confiar por fe que Él nos está guiando, que Él está con nosotros, que su Espíritu Santo está con nosotros y que Él va a cumplir sus propósitos en nosotros y a través de nosotros, si nos mantenemos confiando en Él, si nos mantenemos firmes en la fe y en la obediencia. Amén. Después dice David en el Salmo 37:3: confía en Jehová y haz el bien. Hacer el bien en este caso está hablando acerca de vivir una vida santa. Cuando vivimos una vida santa, hacemos lo que Dios quiere que hagamos. La Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Y la Biblia dice que tenemos que ser buenos como nuestro Padre Celestial en los cielos es bueno. Sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, dijo Jesucristo. Entonces, esto de hacer el bien específicamente habla de la santidad,
habla de la devoción a Dios, de la consagración a Dios que se manifiesta en nuestra manera de vivir, en las cosas que hacemos. Amén. Pero también lo podemos aplicar de la siguiente manera. Como creyentes, hermanos, tenemos que ser personas de acción. Tenemos que recordar que la Biblia nos manda a hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de Dios. Tenemos que recordar que la Biblia nos manda a hacer bien para que por medio de nuestras buenas obras el nombre de Jehová sea glorificado, el nombre de Dios sea glorificado. Entonces hacemos el bien a través de una vida santa que otros puedan ver y puedan sentirse atraídos por esa vida de santidad, de obediencia, de entrega, de consagración y puedan venir a los caminos del Señor. Amén. Pero también hacemos el bien llevando a cabo acciones de buena voluntad, acciones prácticas, promoviendo el bien del primogénito con el motivo de darle a conocer a través de esas acciones que nosotros adoramos a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios vivo. Amén. Pues seguimos leyendo en el versículo 3. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Después el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Esto quiere decir que tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que enfocarnos no en los problemas, sino hacer de Dios nuestro punto de atención, nuestro punto de enfoque. Hermanos, es un error enfatizar nuestros problemas y ver a Dios a través de los problemas. Tenemos que aprender a ver los problemas a través de Dios. El grande es Dios, no los problemas. Entonces es algo de perspectiva. Tenemos que aprender a deleitarnos en Dios, a enfocarnos en Dios. Aun cuando lleguen los más difíciles de los problemas y desafíos a nuestras vidas, problemas financieros, problemas de salud, problemas matrimoniales, la manera más efectiva que podemos llevar a cabo para lidiar con cualquier dificultad en la vida es enfocarnos en Dios y no en el problema. Y cuando hacemos eso, Dios nos da la gracia, nos da el poder, nos da la motivación, la energía, la perspectiva que necesitamos para entonces sobrepasar, sobrellevar el problema, la dificultad, la prueba, la tentación. Entonces tenemos que aprender a deleitarnos en Dios. Como seres humanos, diferentes personas se deleitan en diferentes cosas. Nos deleitamos en una buena comida, nos deleitamos en el deporte, nos deleitamos en actividades que nos causan momentos gozosos, alegres. Nos deleitamos en pasar tiempo con cierta persona, ir a ciertos lugares, tener ciertas cosas. Como creyentes tenemos que aprender lo que David aprendió, a deleitarnos en Jehová. Aprender a hallar nuestra felicidad en Dios. Amén. Que Dios sea nuestro deleite número uno. Que Dios sea lo primero y todas las demás cosas sean o vengan por añadidura. Amén. Pues bien, seguimos en el versículo 5 de Salmo 37. Leemos: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda, esta palabra tiene la idea de envolvernos, enrollarnos en Dios. Entonces, cualquier
carga que tenemos, cualquier dificultad como creyentes, hermanos, como iglesia, tenemos que aprender a envolvernos en Dios, a enrollarnos en Dios, tal vez revolcarnos en Dios, pero más ir a Dios, acudir a Dios, encomendar a Dios nuestras circunstancias. Como iglesia, pues no tenemos un templo, un edificio donde congregarnos. Envolvémonos, enrollémonos en Dios y pidamos que Dios provea un lugar, ya que viene el tiempo de frío y obviamente pues no se nos va a facilitar congregarnos en los parques como lo hemos estado haciendo. Entonces confiamos que esto es un problema pequeño. Tal vez para nosotros es algo grande, pero no debe de ser así. Enfoquémonos en Dios como iglesia y confiemos que en el tiempo de Dios Él nos va a dar un lugar para que podamos funcionar como la iglesia local que somos. Mientras tanto, sigamos siendo fiel a Dios en oración, en estudio bíblico y promoviendo la coinonía, el compañerismo y la comunicación entre hermanos. Amén. Así que hay mucho que decir en cuanto a eso. Pero recordemos, dice el versículo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nosotros creemos en un Dios de acción, no en un Dios pasivo. Si nos parece como que Dios es pasivo, es porque tenemos que entender y recordar que Dios tiene un propósito en todo y tiene un tiempo para todo. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Entonces tenemos que nuevamente confiar en Dios, confiar en el tiempo de Dios, confiar en la obra de Dios, confiar que Dios hará. En su tiempo hará lo que necesita ser hecho para nuestro bien, para nuestra bendición y para la gloria y honra de Dios. Amén. Después dice versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guardar silencio ante Jehová. Descansar en Él. No airarnos, no enojarnos, no frustrarnos, no llenarnos de rencor, no dejar que las circunstancias, las adversidades, los problemas causen en nosotros emociones esclavizadoras, negativas, pecaminosas, sino que aprendamos a guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. Amén. Descansar en Él. Reposar en Él. Que es uno de los temas que el libro de Hebreos trata, el reposo de Dios. Y la promesa es que como creyentes, Dios nos ha prometido que vamos a reposar en Él y con Él, en el cielo o en el lugar donde Dios quiere que estemos con Él. Amén. Lo digo eso porque en el futuro va a haber un tiempo que vamos a estar con Dios aquí en la tierra, durante lo que entendemos, la Biblia lo llama o lo conocemos como el reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra. Y va a haber tiempo que vamos a estar con Dios aquí en la tierra, donde vamos a ver a Jesucristo visible, reinando en la tierra. Y también va a haber tiempo que vamos a estar con Dios en el cielo. Entonces eso es un tema aparte muy interesante. Pero el punto es que Dios es nuestro reposo, nuestro descanso. Y que tenemos que seguir esperando en Él, en sus promesas. Y les animo, hermanos, más que nada, les animo a que sigamos siendo fieles. Sigamos confiando en Dios. Sigamos encomendando a Dios nuestros caminos, nuestras vidas. Sigamos guardando silencio ante Dios y esperar en Él.
sigamos deleitándonos en Él. Amén. Así que con eso en mente vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Dios, te damos gracias por la vida de David. Pudimos habernos enfocado en su unción, o cuando Samuel lo comisionó, lo señaló como el ungido tuyo para ser rey sobre Israel. Pudimos enfocarnos en su vida como pastor de las ovejas de su padre, o en ese momento que él peleó contra Goliat, o aún en su pecado con Betsabé y la reprensión, la amonestación tuya a través del profeta Natán, o en su familia, en su vida familiar, en sus hijos y las consecuencias de su pecado, un sinnúmero de cosas. Pero Dios, te damos gracias que pudimos leer este salmo, estos versículos, y trae a memoria estas lecciones. Y Padre, David fue un hombre que tú dijiste de él que fue un hombre conforme al corazón tuyo, porque él tenía un corazón sensible a la voz tuya, al espíritu tuyo, y te obedecía. Y aun cuando actuó en la carne, él se arrepintió, aunque aún así sufrió la consecuencia de sus pecados aquí en la tierra. Pero Dios, aún así, tú dices de él que él fue un hombre de fe, nos dejó un ejemplo para seguir, y pedimos que nos ayudes a imitar lo bueno en él y no lo malo. Y Dios, te pedimos que como iglesia nos ayudes a encomendarnos a ti, deleitarnos en ti y esperar en ti. Y oramos si hay alguien que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, oramos por la salvación de esa persona, para que Dios siempre estemos atentos a predicar tu evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Una vez más te pedimos que bendigas tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.